Ya, ya les envío esta parte, ¿no? Nos faltaba corregir lo que era el circuito, que era 137/15, ¿no? Este resultado. Ahí eso venía acá, ¿no? Entonces, para la resistencia R y E, estos dos estaban en paralelo, por lo cual directamente era la multiplicación de los dos, dividido entre la suma. ¿Ya? Metiendo esto a la calculadora, les sale 4,67. Ya, y esa resistencia R y E, ¿no? Como están viendo, está en la parte de abajo. Ya, y esto es 4,067, ¿no? Eso había que corregir, además antes salía 5,32, si no me equivoco. Entonces, como estas dos resistencias ahora quedan en serie, ¿no? Lo que es la RY y lo que es la RX, ¿no? Quedan en serie, ¿como están viendo? Entonces, directamente es la suma, ¿no? Y si sumamos 1,327 más 4,067, sale este resultado, 5,89. Ya, y finalmente estas dos resistencias están en paralelo, ¿no? Por lo cual igual va a ser la multiplicación de ambas dividido entre la suma, ¿no? Y la resistencia, bueno, aquí no sería Rx, ¿no? Aquí sería R equivalente, ¿ya? Ya sería la resistencia equivalente, ¿no? Entonces la resistencia equivalente va a ser de 3,03, ¿no? De estos dos en paralelo y ya solamente nos queda una resistencia entre los puntos A y B, ¿no? Entonces, como están viendo ahí, hemos hecho lo que es la conversión delta estrella, entonces no vamos a tener ningún problema en esa parte. Continuamos con lo que es circuitos eléctricos. Ya, y en esta parte vamos a empezar ya a hablar de lo que es el voltaje y de lo que es la corriente, ¿no? Estos son preguntas de exámenes pasados de forma teórica. Nos dice, se conectan en paralelo tres resistores de valores distintos. ¿Cuáles son las siguientes características? ¿Cuáles de las siguientes características serían iguales en cada resistor? La diferencia de potencial, corriente o potencia. Entonces nos dice tres resistores de valores distintos en paralelo, ¿no? Primero hay que ver en serie, ¿no? Les decía, en serie la corriente es la misma, ¿ya? La corriente que va a circular por aquí va a ser la misma, ¿no? Porque está yendo solamente por un solo camino, ¿no? Entonces la corriente ya va a ser la misma. La corriente aquí y como aquí va a ser la misma, ¿no? Aunque las resistencias sean de distintos valores, eso no va a cambiar, ¿ya? En serie. Luego los voltajes se suman, ¿no? Por ejemplo, podemos tener aquí una resistencia, perdón, una corriente, ya digamos de 2 amperios, ¿no? Entonces aquí igual va a ser 2 amperios, ¿no? En serie. Aquí va a ser 2 amperios, la corriente que va a circular, ¿no? Y que va a ir de esta manera. Igual por esta otra resistencia, igual en serie va a ser 2 amperios, ¿no? Y nosotros sabemos por ley de Ohm que es igual, ay, perdón, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, ¿qué vamos a tener? El voltaje 1, digamos, para esta resistencia, ¿ya? Ese voltaje 1 va a ser igual a 2 amperios multiplicado por la resistencia, ¿no? Entonces, aquí está un K, ¿ya? Y de acá es que el voltaje 1, digamos, va a ser 2K, ¿no? Ya, de esa manera. Luego en acá, digamos, el voltaje 2 va a ser igual a la corriente, que va a ser 2 por la resistencia, que en este caso es 2K, ¿no? Entonces el voltaje 2 va a ser igual a 4K voltios, ¿no? Aquí igual voltios. Ya, y en esta resistencia lo mismo, ¿no? Pero como ya estamos viendo el voltaje, si las resistencias son distintas, ¿no? Entonces el voltaje es igual distinto. Ya, entonces el voltaje aquí y el voltaje aquí van a ser distintos. Ya, esa parte igual hay que tener en cuenta. Luego, algo que también hay que tener en cuenta, ya nomás, es lo que es la polarización. Ya en este caso tenemos la fuente de voltaje, ¿no? Y está polarizada positivo, negativo, ¿no? Potencial positivo, potencial negativo. Ya la corriente siempre va de positivo a negativo, ya de la fuente. La fuente es la que guía eso. Ya, y una vez que una vez que la corriente llega a lo que es la resistencia, la corriente al juntarse con la resistencia crea lo que es un potencial, una diferencia de potencial. Ya, y la va a crear de esta manera, ya. Por donde entra la corriente va a estar con potencial positivo
y por donde sale la corriente, que sería por acá, va a estar con potencial negativo. Ya, de la misma manera, la corriente va a venir por acá, va a entrar a la resistencia, va a estar con signo positivo, va a salir fuera de la resistencia, va a estar con signo negativo, ¿no? Eso. Y ahí eso también lo pueden verificar en lo que es el formulario, ¿no? Lo que les decía, ya sea que haya una fuente, ya sea que haya una batería, ¿no? O una fuente igual. Fíjense que la corriente va a circular de menos hacia más, ¿no? Y cada vez que la corriente entra a una resistencia, el punto por donde entra, ¿no? Por aquí está entrando, se queda con potencial positivo y por donde sale se queda con el potencial negativo, ¿ya? Luego esta parte igual ya la hemos visto, ¿no? Más antes, la reducción de resistencias, ¿no? Los voltajes se suman en serie, ¿no? La corriente es la misma y ahí las resistencias también se suman, ¿no? Eso en serie, ¿ya? Y el voltaje en paralelo es el mismo, ¿ya? Para cualquiera, ya sea capacitor o resistencia, el voltaje en paralelo, cuando son dos puntos, es el mismo, ¿no? El voltaje aquí es igual al voltaje aquí, igual al voltaje aquí, ¿no? Y en paralelo ya saben cómo se simplifica, ¿no? La resistencia, ¿ya? Y luego las corrientes se dividen, ¿no? Las corrientes no son iguales. Entonces, prácticamente ahí estaría la respuesta de esa pregunta, ¿no? Entonces, las resistencias en paralelo, como les he explicado, el voltaje es el mismo. Ya el voltaje que va a existir en estas resistencias, como están en paralelo, va a ser 12 voltios, ¿no? Aquí va a ser más, menos. ¿Por qué? Porque la corriente va a venir de esta manera, ¿no? Viene acá y acá hay como si hubiera dos conductos, ¿no? Entonces, la corriente se va a dividir, va a venir una acá y va a venir una acá, ¿no? Y esa corriente va a entrar por aquí, por este punto, ¿no? Y este va a ser positivo y este va a ser negativo. Luego la corriente otra vuelta se subdivide, entra por aquí, va a ser positivo, negativo, ¿no? Luego se vuelve a subdividir la corriente, ¿no? Y aquí va a ser positivo y aquí va a ser negativo, ¿no? Y el voltaje es el mismo, ya 12 voltios aquí y aquí también va a ser 12 voltios. Ya en paralelo el voltaje es el mismo. La corriente no es la misma y el potencial tampoco es el mismo, ¿no? Porque la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente, ¿no? Pero esta corriente va a depender de la resistencia, ¿no? Aquí hay menos resistencia, entonces por aquí va a circular más corriente. Aquí hay más resistencia, ¿no? 2K es mayor que un K. Entonces por aquí la corriente va a ir bajando ya. Y aquí hay 3K, entonces peor todavía la corriente va a ir bajando más, ¿no? ¿Por qué va a bajar más? Porque hay más posición, ¿no? Hay más resistencia aquí. Entonces las corrientes no son las mismas en paralelo y la potencia tampoco es la misma porque depende de la corriente, ¿no? Solamente el voltaje es el mismo, ¿ya? Ahora pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Utilizando leyes de Kirchhoff, encuentre la corriente y diferencia de potencial en cada resistor. Ya, entonces vamos a utilizar lo que son las leyes de Kirchhoff. Ya existen lo que son las leyes de voltaje de Kirchhoff y también existen lo que son las leyes de ley de corriente de Kirchhoff. Ya. En este caso, hay dos métodos que se aplican más, que es el método de las mallas y lo que es el método de los nodos. Para el método de las mallas es que se utiliza más las leyes de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? Y para las de nodos es lo que se utiliza las leyes de corriente de Kirchhoff. ¿Ya? La más sencilla es la de mallas, ¿ya? Siempre. Es más preferible utilizar la de mallas. Si es que hacen la de nodos, igual me envían y la hacemos, ¿no? Y si es que no, eso no pasa. Ya, a ver, viendo el formulario. Vamos a... No, estas son las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Hay las leyes de los nodos, ¿no? Que les decía que se trabaja con las corrientes, ¿ya? Y la ley de voltajes de Kirchhoff, que trabaja con la de mallas, ¿no? Que es la sumatoria de los voltajes en cada malla. ¿No? Entonces, para esta primera parte hay que identificar cuáles son las mallas, ¿ya? Las mallas van a ser los circuitos cerrados, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una malla, aquí tenemos otra malla, ¿ya? Y ahí luego tenemos esta otra malla, ¿no? A ver, para que se note mejor, ¿no? Este es un circuito cerrado, tan, ahí tenemos uno, luego tenemos este otro circuito cerrado, ¿no? Que sería otra malla, y luego tenemos todo esto, ¿no? Que también sería un circuito cerrado, ¿no? Igual, esos serían tres mallas, ¿no?
Entonces, utilizando lo que es el método de Maes, aplicando las leyes de voltaje de Kirchhoff. Ya, entonces, ¿qué nos dice Kirchhoff? Ya, las leyes de voltaje de Kirchhoff. Nos dice que la suma de tensiones, la suma de diferencias de potenciales dentro de una malla va a ser igual a cero, ¿ya? En este caso hay tres mallas, ¿no? Pero nosotros solamente necesitamos dos, ¿ya? En la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a dar una corriente, ¿ya? Esa corriente tiene que ir en dirección, tiene que ir, es preferente que tenga la dirección de la fuente de voltaje más grande que haya dentro de la malla. Entonces, en esta primera malla ya hay dos fuentes de voltaje, ¿no? Que es esta y que es esta. ¿Cuál es la que tiene mayor voltaje, no? Va a ser la P1. Entonces, ¿la corriente en qué dirección tiene que ir? La corriente tiene que ir en esta dirección. Corriente tiene que ir en esta dirección, ¿no? De esta manera. Así, así, así y así, ¿no? Ya, en dirección de esta, ya, de menos hacia más. Esa es la que determina la dirección de la corriente. Entonces ya sabemos en qué dirección vamos a colocar nuestra corriente, ¿no? Y ahí está. Ahí estamos colocando nuestra corriente y 1. Ahora nos fijamos en la otra malla. En la otra malla, B3 es la que tiene mayor diferencia de potencial, ¿no? Entonces va a ir en esta dirección la corriente, ¿no? Así, así, de esta manera. Ya, y esto está acá, ¿no? Ahí está la corriente I sub 2, ¿no? Está yendo en la dirección de menos hacia más de esta fuente de voltaje. Ya, una vez que tenemos eso, ¿no? Nos vamos a la ley, ya que nos dice que la sumatoria de caídas de tensión tiene que ser igual a cero, ¿ya? Ahora, para este caso es más recomendable, a ver, se los voy a colocar aquí. Ya, entonces acá viene la corriente, ¿no? Primero empieza acá. Ya está yendo de negativo hacia positivo, ¿no? Entonces coloco aquí B sub 1, ya. Luego la corriente sigue viniendo acá en la malla, ¿no? Dentro de la malla. Pero ahora la corriente está entrando de positivo hacia negativo, ¿no? Antes estaba yendo de negativo hacia positivo. Ya de negativo hacia positivo vamos a tomarlo con signo positivo. Ya, y cuando entra de positivo a negativo, como este caso, entonces lo tomamos con signo negativo, que sería B sub 2, ¿no? Y luego la corriente sigue bajando, ya, y llega a esta resistencia de 3K, ¿no? Pero nosotros sabemos que cuando la corriente entra a la resistencia, por donde entra se queda con positivo y cuando sale se queda con negativo. Entonces, fíjense que es igual que esta fuente de 60 voltios, ¿no? Ha entrado por positivo y ha salido por negativo, por lo cual igual es negativo, ¿no? Que sería eh, el voltaje en la resistencia de 3K. Bueno, en R2, ¿no? Y ese sería el voltaje de la resistencia R2. Y luego la corriente sigue su camino, ¿no? Y luego llega a esta resistencia que es la R1, si no me equivoco. Entonces lo mismo, la corriente entra y aquí se queda con signo positivo y cuando sale se queda con signo negativo, ¿no? Igual que igual que esta, ¿no? Entonces esta igual está con signo negativo, que sería menos el voltaje en la resistencia 1, ¿no? Y luego ya volvemos a lo que es la fuente, ¿ya? Y toda la sumatoria de esto tiene que ser igual a cero, ¿no? Ya, si pasamos estos dos, si pasamos estos dos, ya, si pasamos estos dos al otro lado, nos quedaría de esta manera, ¿no? El voltaje en la resistencia R2 más el voltaje en la resistencia R1 va a ser igual al voltaje 1 menos el voltaje 2. Va a ser igual al voltaje 1 menos voltaje 2. Ya de esa manera. Ya, y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? La suma de voltajes tiene que ser igual a cero. Entonces, el voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a esta. Mm, Aquí hay una entremezcla, ¿ya? Aquí hay una entremezcla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ya. Primero, el voltaje en la resistencia R2, ¿a qué va a ser igual? Por la resistencia R2 están circulando lo que son dos corrientes, ¿no? Que están yendo en el mismo sentido, que sería la corriente I sub 1
más la corriente I sub 2, ¿no? Esas dos corrientes están pasando, ¿no? No hay que olvidarnos de la corriente I sub 2. Ya, pero estamos en la malla 1, ¿no? Entonces esas dos corrientes están pasando por aquí. Entonces se suman, ¿no? La sumatoria de esas dos corrientes. Y multiplicado por la resistencia, ¿no? Que sería en este caso 3000, ¿no? Ahí. 3K es 3000, ¿no? Ya, y luego el voltaje en la resistencia R1, aquí va a ser igual. Por la resistencia R1 ya no circula la corriente I sub 2, solo circula la corriente I sub 1, ¿no? Y eso multiplicado por la resistencia, que sería 2K, que sería 2000, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo que es, ya, fíjense, la resistencia, perdón, la corriente 1 le está multiplicando el 2000 y a la corriente 1 también le está multiplicando el 3000. Ya es de ahí que se factoriza la corriente I sub 1 y queda 2000 más 3000. Ya, y a la resistencia R2, ya directamente la resistencia R2 va a ser el voltaje, o perdón, queda lo que es la corriente I sub 2 multiplicado por 3000. Ya, de ahí es de donde está viendo. Pero en el fondo es esto, ¿no? La sumatoria de los voltajes igual a cero. ¿Ya por qué se hace esto? Porque como les he dicho, es el método más rápido, más sencillo, ¿no? Entonces, como están viendo, ya se va a aplicar lo mismo, ¿no? Entonces, en esta malla vamos a tomar en cuenta la corriente I sub 1. La corriente I sub 1, ¿a cuáles resistencias se está tocando? Va a ser a la de 3K, 2K. Eso multiplica por la corriente I sub 1. Luego tomamos ahora como referencia la corriente I sub 2. En la malla 1, la corriente I sub 2, ¿qué resistencia está tocando? En este caso, la de 3K. Si está yendo en el mismo sentido de la corriente en la malla que estamos estudiando, entonces va a estar con signo positivo, ¿no? Y va a ser 3000 por 2, ¿no? Y eso igual a la suma de voltajes en la malla, ¿no? Que sería 70 menos 60, ¿no? Y aquí está 70 menos 60. Ya, y todo esto viene, ya saben, ¿no? De la suma de voltajes igual a cero, ¿no? Que es lo mismo. Ya si se emplazan esto y esto aquí, les va a salir obviamente esto, ¿no? Pero esto es para hacerlo más rápido, ¿no? Como están viendo, uno, dos pasos y ya está la ecuación. Ya de ahí es de donde viene. Ya, entonces aquí 2000 más 3000 va a dar 5000 por I sub 1, aquí va a ser 3000 I sub 2 y 70 menos 60 va a ser 10. Ahora analizamos la segunda malla. Ya cuando analizamos la segunda malla, la corriente predominante, ¿no? Obviamente va a ser la I sub 2. Entonces decimos, la I sub 2, ¿por qué resistencia se está pasando? Está pasando por la de 4K y por la de 3K, ¿no? Entonces I sub 2 aquí va a estar 3K más 4K. No, ahora, esta malla, ya, ¿qué resistencia comparte con la primera malla, ¿no? Con la I sub 1. Solamente la de 3K, ¿no? Y está yendo en la misma dirección de la corriente I sub 2, ¿no? En esa resistencia. Ya, ¿no? La I sub 1 viene acá y la I sub 2 viene acá, ¿no? La misma dirección, ¿ya? Entonces, la resistencia que comparten solo es la de 3K, ¿no? Solo la de 3K. Entonces aquí va a ser 3000 por I sub 1, ¿no? Igual con signo positivo porque están yendo en la misma dirección, ¿ya? En esa resistencia. Y eso va a ser igual a la sumatoria de las fuentes de tensión, ¿no? Entonces la fuente de tensión, la corriente venía acá, ¿no? Entonces de negativo a positivo, ¿no? Y este era positivo, ¿no? O sea, seguía esta dirección, ¿ya? Esta es la positiva y esta va a ser la negativa. Ya, y de ahí es que nos quedaría que sería 80, ¿no? Positivo menos el 60, ¿no? Y aquí 3000 más 4000 va a dar 7000, por eso pues igual a 20. Y esa va a ser nuestra segunda ecuación, ¿no? Y con esas dos ecuaciones y dos incógnitas, ya no necesitamos una tercera malla, ¿no? Porque ya podemos resolver tranquilamente, ¿no? Podríamos sacar otra malla de acá, ¿no? Pero ya para qué, si ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces, metiendo estas dos ecuaciones a lo que es la calculadora o aplicando incluso o aplicando el método de Gauss, ¿no? Entonces, tranquilamente podemos sacar la solución, ¿no? En este caso se va a multiplicar por lo que es menos 3 a esta primera, ¿no? Aquí va a ser menos 15000, menos 9000, menos 30, ¿no? Y a la segunda la multiplicamos por 5, ¿no? Aquí va a ser 15000, 7 por 5 o 7000 por 5 va a ser 35000, 5 por 20 va a ser 100, ¿no? De esa manera. Ya de esta manera, ¿no? Esto ya se han formado estas dos ecuaciones
Ya sistema de ecuaciones, resolvemos el sistema de ecuaciones y ahí ya tenemos, ¿no? Entonces, si sub 2 nos sale este resultado. Espérenme. Ya continuamos. No, entonces, resolviendo esto, ¿no? Fíjense, al hacer esas multiplicaciones, aquí nos da menos 15.000, más 15.000 se suma, ya los dos. Aquí 35.000 menos 9.000 nos da 26.000, ¿no? Y es igual a 100 más menos 30, ¿no? Que sería 70. Ya, entonces este 26.000 pasa a dividir al 70, nos queda 2.69 por 10 a la menos 3, ¿ya? Y la corriente va a ser de 2.69 miliamperios, ¿no? Entonces, esa sería la corriente I sub 2. Y con la corriente I sub 2, tranquilamente podemos reemplazar en esta primera ecuación o en la segunda ecuación, ¿no? Para obtener la corriente I sub 1. Ya reemplazando, ahí obtenemos lo que es la corriente I sub 1. Aquí nos sale 3.86 por 10 a la menos 4, pero sería 0.38 por 10 a la menos 3, ¿no? Que sería por 10 a la menos 3, ya sabemos que va a ser mili, ¿no? Entonces, miliamperios aquí. Ya, y con estas corrientes podemos tranquilamente calcular lo que es el voltaje y lo que es la potencia. Ya. Para este caso, para la resistencia de 2000 ohmios, nos fijamos dónde está la resistencia. Ya la de 2000 está aquí, ¿no? ¿Qué corriente pasa por la de 2000? Solamente la corriente I sub 1, ¿no? Entonces, la corriente es esta, ¿no? La corriente I sub 1 que hemos calculado, ¿no? 3.86 por 10 a menos 4. ¿A qué es igual el voltaje? Nosotros ya sabemos que el voltaje por ley de Ohm es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces, al multiplicar esto por esto, ya nos da esto, de 0.772 voltios, ¿no? Y la potencia va a ser igual a la multiplicación de la corriente por el voltaje. Ya la potencia es la corriente por el voltaje. Al multiplicar esto por esto nos va a dar 2.98 por 10 a la menos 4 y esto está en vatios, ¿ya? Esto significa vatios, voltios, amperios. Luego, para la resistencia de 3000 ohmios, ¿no? Que es 3K, ¿no? Por aquí están pasando dos corrientes, ¿no? Entonces, dos corrientes que están pasando en el mismo sentido, las corrientes se van a sumar, ¿no? Entonces va a ser la suma de las corrientes I sub 2 más I sub 1 más I sub 2. Y al sumar este I sub 1 más I sub 2 nos sale esto, ¿ya? Y al multiplicar la corriente por la resistencia obtengo lo que es el voltaje y al multiplicar el voltaje por la corriente obtengo lo que es la potencia. Y finalmente para la resistencia de 4K, ¿no? De 4000. Por la resistencia de 4000 solamente está pasando la corriente I sub 2, ¿no? La corriente I sub 1 nada que ver, no toca esta resistencia. Entonces la corriente que pasa por esa resistencia va a ser de 2.69 por 10 al menos 3, ¿no? Al multiplicar la corriente por la resistencia obtengo lo que es el voltaje y al multiplicar la corriente por el voltaje obtengo lo que es la potencia, ¿no? Entonces ahí habría calculado los voltajes y las potencias. Ahora vamos a ver en el siguiente circuito, ¿no? En el siguiente circuito de la figura nos dice la corriente I sub 2. Esto igual es pregunta de examen, por si acaso. Ya, pregunta de examen es esto. Nos dice la corriente I sub 2. ¿Cuál es la corriente I sub 2? La corriente I sub 2 está pasando por la resistencia R11. Ya eso nos faltaba aquí anotar. Ya la corriente I sub 2 está pasando por acá, por la resistencia R11. Calcular la magnitud de la batería B sub 2, ya tenemos que encontrar esta XB. Y la potencia eléctrica que disipa el resistor de 5 ohms. Ya, esa era la pregunta. Entonces, por aquí circula la I sub 2, ¿no? Lo mismo, ¿cuántas mallas tenemos? Por ejemplo, aquí tenemos una malla, aquí tenemos otra malla, ¿no? Y aquí tenemos otra malla. Ya tenemos también otras mallas, por ejemplo, esta de acá, esta de acá y finalmente esta de acá, ¿no? Entonces vamos a hacer uso de las mallas que necesitamos, ¿no? Para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, primero aplicamos las mallas más sencillas, ¿no? Que sería esta. Esta va a ser la corriente I sub 1. Ya, esto es 1, no es 2, ya, por si acaso. Entonces aquí vamos a tener la corriente 1, corriente 2, corriente 3, ¿no?
¿En qué sentido va a ir nuestra corriente? Depende de la fuente de voltaje, ¿no? En este caso, en esta malla solo hay esta fuente de voltaje, por lo cual tiene que ir de negativo hacia positivo, ¿no? Va a venir de negativo hacia positivo y en ese sentido está yendo la corriente. En nuestra otra malla igual solo hay una fuente de voltaje, ¿no? Entonces la fuente de voltaje está de cabeza, ¿no? Aquí es negativo, ¿no? Negativo por donde empieza y positivo, ¿no? Entonces la corriente igual va a seguir esa dirección de negativo hacia positivo. Y en esta otra malla no hay dos fuentes de voltaje, ¿ya? Pero en este caso vamos a escoger la de 3 voltios, porque no sabemos cuánto voltaje hay en esta otra fuente, ¿no? Entonces vamos a ir de negativo hacia positivo, ¿no? En aquí hay un error, ¿ya? En aquí no estamos tomando en cuenta la fuente de 3 voltios, ¿ya? Tal vez porque es muy pequeñito, ¿no? Por ejemplo, en comparación a esta fuente de 9 voltios, ya esta fuente de 3 voltios es bastante pequeñita, entonces estamos siguiendo la misma dirección de esta fuente que no conocemos, ¿no? Estamos yendo de negativo hacia positivo, estamos yendo en esa dirección. Entonces, utilizando el método de Maes, aplicando las leyes de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Entonces, primero tomamos lo que es la corriente I sub 1, ya la corriente I sub 1 de aquí, que creo que aquí vamos a... De ahí vamos a poner, ¿no? Corriente 1, ya. Utilizando el método de Maes, ¿no? Para la primera malla, ¿no? Que va a ser la primera corriente. La corriente supone qué resistencia se está tocando. La resistencia de 8 ohmios, que es la R10, y la resistencia de 5 ohmios, ¿no? Entonces vamos a colocar 8 más 5. 8 más 5 por la corriente I sub 1. Luego, ahora, esta malla está relacionada con otra malla, sí, con la malla 2, ¿no? Por esta resistencia de 5 ohmios está circulando esta resistencia 2, ¿no? Pero la corriente 1 está yendo hacia abajo, ¿ya? Pero la corriente 2 está yendo hacia arriba. Y cuando van en sentido contrario, ¿ya? Respecto a esta malla, ¿no? Entonces la corriente 2 es la que está yendo en sentido contrario, por lo cual es que por lo cual es que vamos a colocarle con signo negativo, ¿ya? Entonces aquí va a ser menos 5 ohmios, que es la resistencia por la corriente I sub 2, ¿no? Está yendo en sentido contrario. Y es igual a la suma de las fuentes de tensión, ¿no? En la malla 1. En la malla 1, ¿cuántas fuentes de tensión hay? Solo hay 2, ¿no? Entonces aquí va a ser 9 voltios, ¿ya? Luego aquí va a ser 8 más 5, 13, aquí se queda, ¿no? Y esa sería nuestra primera ecuación, ¿ya? Pero fíjense que ya nos ha dado lo que es el dato de la corriente I sub 2, ¿no? Ahora, la corriente I sub 2 solamente nos está diciendo que está circulando por esta resistencia, ¿no? Pero por esta resistencia también nosotros nos podemos preguntar, ¿qué otras corrientes, aparte de la corriente que ya me ha dado, está circulando? Y la respuesta es que ninguna, ¿no? La corriente I sub 1 se dobla acá, ¿no? Solamente está en esta malla y la corriente I sub 3 solamente está en esta malla. No, como están viendo, no está tocando esta corriente. Por lo cual, esta corriente I sub 2 que circula acá también es la corriente I sub 2 que circula por todo esto, ¿no? Y eso más o menos viene de la misma lógica del ejercicio anterior, ¿no? ¿Se acuerdan que por esta resistencia solamente circulaba esta corriente y solamente tomamos en cuenta esta corriente? Pero al mismo tiempo esta corriente era la de toda la malla, ¿no? Pero cuando se compartían, ahí recién sumábamos las corrientes. ¿Ubican? Entonces, ¿no? La corriente que estaba en R2 era la corriente de toda la malla, ¿no? Entonces, lo mismo, ya la corriente que está circulando por R11 va a ser la corriente igual de toda la malla, ¿no? De toda esta malla, solo de la malla, ¿ya? No es la corriente de los elementos, ¿no? Porque la corriente de este elemento de 5, por ejemplo, va a ser I menos 2I, ¿no? Porque hay dos corrientes aquí. Entonces también ya conocemos lo que es el valor de I sub 2, ¿no? Y el valor de I sub 2 nos dice que es 460.96 miliamperios. Y ahí eso está acá, ¿no? Entonces despejamos este menos 5, va a ir con signo positivo. En vez de colocar I sub 2, coloco 496 miliamperios, que sería por 10 a la menos 3, ¿no? Y todo este 13 va a ir a dividir.
Y yo ya tengo la corriente I sub 1. Ahora, para la segunda malla. Ya, para la segunda malla. Ya, lo primero, siempre la corriente I sub 2, ¿ya? O la corriente de la malla, ¿ya? Eso es lo principal. La corriente I sub 2, ¿qué resistencia se está tocando? Se está tocando la de 5 ohmios, 4 ohmios, 2 ohmios y la de 3 ohmios, ¿no? Está acá 5 más 4 más 2 más 3, ¿no? Y eso por I sub 2, ¿no? Esas son las resistencias que está tocando la corriente I sub 2. Ahora yo me fijo, ¿qué resistencias en común tengo con la otra malla? En este caso, el I sub 1 está tocando la de 5 ohmios, ¿no? Pero el I sub 1 está yendo hacia abajo, ¿no? Y el I sub 2 está yendo hacia arriba, ya por lo cual, como está yendo en sentido contrario, ahora el I sub 1 va a tomar signo negativo, ¿no? Porque ahora estamos estudiando la corriente, la malla 2, ¿no? La malla 2 es ahora la que manda, ¿ya? Entonces aquí va a ser menos 5 por I sub 1, ¿no? Y luego con la otra malla, ¿no? Fíjense que la corriente I sub 2 está yendo hacia acá en la resistencia, esta R5, y la I sub 3 también está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces ahí lo que estamos viendo es que ambos están yendo en el mismo sentido, ¿no? Por lo cual va a ser con signo positivo, va a ser 2 ohmios, ¿no? Por I sub 3 y eso con signo positivo, ¿no? Ya, y eso está acá, ¿no? 2 por I sub 3 y es igual a la suma de las caídas de tensión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las sumatorias de las fuentes de voltaje en la malla, en la malla 2, ¿no? En la malla 2. Solo hay una fuente de voltaje que sería X voltios, ¿no? Eso está acá, ¿no? Bueno, el problema nos decía, ya le daba un nombre, ¿no? En la batería B sub 2. Entonces, B sub 2 se va a quedar, ahí está. Ya, 5 más 4, 9, ¿no? Más 2, 11, más 3. Más 3 va a ser 14, ¿no? Luego ya tenemos el valor de I sub 2, no se olviden, ¿no? Y aquí ya está. Nos quedaría de esta manera, ¿no? El I sub 1 no lo tenemos, perdón, más bien ya lo hemos encontrado más antes. Entonces despejamos I sub 3, ¿no? Ya este valor con positivo pasa al otro lado con negativo. Ya este con positivo va a pasar al otro lado con negativo. Y este 2 que está multiplicando al I sub 3 va a pasar a dividir. Ya de esa manera, ¿no? Aquí tranquilamente se lo podía unir, ¿no? No hacía falta esto. A ver. Ya sería de esa manera. Ya, y nos quedaría esta ecuación, ¿no? Que I sub 3 es igual a B sub 2 menos 1,05. Ya, tal vez por eso lo estaba dividiendo aquí, ¿no? Ya, pero igual es lo mismo. Ya, y ahora sí no podemos solucionar esto, ¿no? Porque es una ecuación con dos incógnitas. Ahora analizamos lo que es la tercera malla. Ya, la tercera malla, la corriente que manda es la I sub 3, ¿no? ¿Qué resistencias toca? La de 6 ohmios más 2 ohmios, ¿no? Entonces aquí está. I sub 3, 2 más 6 ohmios, ¿no? Luego, esta malla se relaciona con la primera, no ve. La corriente 1 no toca ningún elemento de esta otra malla. La que sí toca es la malla 2, ¿no? La corriente I sub 2 toca hasta resistencia de 2 ohmios, pero ambos están yendo en el mismo sentido, ¿no? Por lo cual se queda con signo positivo, ¿ya? Y nada más, ¿no? La corriente I sub 2 toca la corriente I sub 2 toca la resistencia de 2 ohmios, ¿no? Con positivo. Y ahí eso va a ser igual a la suma de las fuentes de voltaje, ¿no? En este caso, ¿cuáles son las fuentes de voltaje? Es esta que sería la B sub 2 y esta la de 3 voltios, ¿no? Pero ahora la B sub 2 es con positivo, ¿no? Porque es de negativo hacia positivo, pero en acá es de positivo hacia negativo, por lo cual la de 3 voltios tiene que estar con signo negativo, ¿ya? Entonces, en acá, fíjense que ha faltado eso, ¿no? Aquí sería menos 3 voltios, ¿ya? Y ahí sería menos 3 voltios, ¿no? Esa parte ha faltado. Ya menos 3 voltios, todo esto va a pasar al otro lado restando y esto va a pasar a dividir, ¿no?
Entonces aquí va a haber un nuevo resultado. Ya, bueno, aquí lo podríamos anotar, ¿no? Aquí, menos menos 3 sobre 8, ¿no? A ver, aquí está. Ya, a ver, ahorita se los arreglo. Ya, de todo esto nos ha salido menos 0.115. Ya, a ver, lo voy a verificar eso más. 2 por 460.96. Menos 3 dividido entre 8. Sí, está bien, sale eso. Ahora, ¿cuánto es 3 octavos? Va a ser 0.375. Entonces nos quedaría que nos quedaría I sub 3, ¿no? Ya, entonces en aquí, estos dos se van a sumar, ¿no? Y nos quedaría, a ver, no, sí, estos dos se suman, ya, y aquí va a estar el resultado, aquí. Ya, y eso nos va a salir 0.49. Ya, si se suman estos dos. Ahora, la corriente I sub 3 era igual a esto, ¿no? Entonces igualamos estas dos corrientes I sub 3, ¿ya? Igualando, despejando B sub 2. Ya, por ejemplo, aquí B sub 2 sobre 2, aquí nos queda menos B sub 2 sobre 8. Aquí hay que cambiar, que sería 0.49. Ya, no, este que está con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo. Este 8 pasa aquí a multiplicar, ¿no? Aquí va a ser menos 0.49. Aquí queda, sigue lo que es el 49. Ya, ¿no? Y esta parte está bien, ¿no? Aquí sería 3B2, ese 3 pasa a dividir. Aquí sería 49, ¿no? Y el voltaje B sub 2, ¿cuánto sería? A ver. 1.05 menos 0.49 por 8 dividido entre 3. Ya, me va a dar 1.49, ya que sería 1.5 voltios, ¿no? Ese sería el voltaje de la batería B sub 2, ¿ya? Como están viendo aquí, ¿no? Entonces, solamente nos faltaba esa parte, ¿no? En la tercera malla, la sumatoria de las fuentes de voltaje, ¿no? Y había dos fuentes, ¿no? Nos hemos comido uno. Ya nada más eso hay que corregir, ¿no? Y ese sería el resultado. Ahora, nos decía la corriente que circula nos decía la potencia, ¿no? Que se disipa en la resistencia de 5 ohms. Pero para calcular la potencia ya tenemos lo que es la resistencia, necesitamos lo que es la corriente. Entonces, ¿qué corriente circula por la resistencia de 5 ohms? Circula la I sub 1 y la I sub 2. Pero como van en sentido contrario, entonces va a ser I sub 1 menos I sub 2. ¿Ya? Y eso, ¿qué va a ser igual? ¿No? I sub 1 menos I sub 2, ¿no? I sub 1 es esto, I sub 2 es esto, ¿ya? Y este es el valor de la corriente que circula por I sub 5, ¿ya? Si es que acá les hubiese salido negativo, ¿ya? Significa que no toma la dirección de la corriente I sub 1, ¿ya? O sea, la corriente I sub 1, ¿no? Nosotros estamos haciendo I sub 1 menos I sub 2, ¿no? Y eso nos sale positivo, ¿no? Cuando nos sale positivo significa que la corriente que circula por esta resistencia de 5 ohmios viene en el mismo sentido de la corriente sub 1. ¿Ya? Pero si es que acá nos hubiera salido el resultado negativo, eso te está diciendo nada más que la corriente no circula en la dirección de I sub 1, sino circula en la dirección de I sub 2, ¿ya? Nada más. La corriente que pasa por la resistencia de 5 ohms. Entonces, ya tenemos ese resultado, ¿no? El voltaje es corriente por resistencia, ¿no? Corriente que ya hemos calculado por resistencia y la potencia es corriente por voltaje. Pero algo también que pueden hacer, fíjense que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿no?
Entonces, en acá, corriente por voltaje, voltaje es corriente por resistencia, ¿no? Reemplazando en voltaje, y aquí nos queda I al cuadrado por L. Entonces, aquí va a ser la corriente elevado al cuadrado, y eso por el valor de la resistencia, que es 5 ohmios. Y ese sería el resultado, ¿no? Esta parte sí va a estar bien, ¿ya? Aquí no hay ningún problema, ¿no? Porque no involucra a lo que es la corriente I sub 3, ¿no? Solamente trabaja con la I sub 1 e I sub 2. Ya, y ahora tendríamos que entrar a la otra parte que serían de los capacitores. Ya, esa es una parte más teórica. Ya a lo que he revisado el segundo parcial del anterior semestre no ha entrado lo que es el tema de capacitores, ha entrado lo que es ha entrado lo que es de densidad de corriente, ya, pero lo vamos a ver bastante rapidito, ya esta parte. Entonces, se conecta en serie una resistencia R ohmios, ¿ya? Y un condensador de C faradios y un generador de B voltios, ¿no? En T igual a 0 segundos. La carga del condensador es igual a 0, ¿ya? O sea que el condensador está descargado. El condensador se carga ya de esta manera. Cuando tú le conectas aquí un cierto potencial, el condensador se va a ir cargando de esta manera. ¡Pam! ¿Ya? Y cuando tú desconectas el circuito, cuando tú abres el circuito, ya no circula por aquí corriente, entonces el capacitor se descarga de esta manera. Ya esa es su característica del condensador. Entonces ya la carga y corriente en cualquier instante de tiempo t mayor o igual a 0 segundos si b es constante, ¿no? Ya esto es constante, no es alterna, ya constante. Sabemos que el capacitor tiene igual a esta expresión, ¿no? El capacitor es igual a la carga sobre el voltaje, eso ya lo hemos visto. Cuando t es igual a 0 segundos, la carga no está cargado el condensador, ¿no? Ya, o sea, nos ayudamos de esta gráfica. No les he dicho, el condensador se carga, ¿no? De esta manera, pam, y luego se descarga de esta manera, pam, ¿no? Entonces, para t, para un tiempo de 0 segundos, el capacitor no está cargado, a eso se refiere, ¿no? Y el voltaje en el capacitor va a ser 0, ¿no? Porque no está cargado, ¿bien? Y esta es la carga. Aquí, a ver, esto vamos a ver. Ya, luego, utilizando las leyes de voltajes de Kirchhoff, ¿no? La corriente viene de esta manera. Viene respetando la fuente de voltaje, ¿no? Viene acá, pam, pam. Aquí por donde entra con positivo, aquí por donde sale con negativo, viene aquí, entra positivo, sale negativo, ¿no? Y la corriente circula de esa manera. Entonces, por las leyes de voltaje de Kirchhoff, la sumatoria de los voltajes es igual a 0, ¿no? Lo que les he explicado. Entonces, este va a estar con signo positivo, ¿no? Está entrando de más menos positivo. Aquí es más menos, pero no, es más menos, entonces aquí va a ser negativo, ¿no? Al contrario que esto. Aquí también va a ser más menos la corriente, entonces esto va a ser negativo. ¿No? Entonces, lo que tenemos es que va a ser el voltaje de la fuente menos, ¿no? Menos el voltaje en el resistor, que es corriente por la resistencia, menos el voltaje del capacitor. Ya es igual a 0, ¿no? Pero el voltaje del capacitor en un tiempo de 0 segundos es 0, ¿no? Entonces solamente nos queda voltaje de la fuente menos la corriente por la resistencia igual a 0. De aquí el voltaje va a ser igual a corriente por resistencia, ¿no? Esto pasa con positivo. Y la corriente máxima va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Y esa es la corriente máxima para un tiempo t igual a 0 segundos, ¿no? Cuando no hay nada. ¿Ya? Y luego, ¿qué pasa cuando se conecta lo que es el switch, ¿no? ¡Pam! Primero estamos así, ¿no? No había nada. Y luego, ¡pam! Aquí, ¿no? Ahí, ¡pam! ¿Qué pasa cuando se cierra el circuito? Ya para eso, ahora el voltaje del capacitor lleno va a ser pues 0, ¿no? Entonces el voltaje va a ser igual a la corriente, ¿no? Estos dos que están con positivos, negativos pasan al otro lado con positivos, ¿ya? Hay que recordar que el voltaje del capacitor, ¿no? Si despejamos de acá el voltaje del capacitor va a ser igual a la carga sobre la capacitancia, ¿no? Y que la corriente es igual a la diferencia de carga sobre la corriente es igual a una diferencia de carga o una variación de carga sobre la variación del tiempo, ¿no? Por esto aquí el diferencial de carga sobre el diferencial de tiempo, ¿no? Que sería la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, reemplazando eso, la corriente y el voltaje en el capacitor, en acá, en la primera ecuación, ¿no? Vamos a obtener esto. De acá divido entre la resistencia. De acá voy a dividir entre la resistencia, ¿no? Y, por ejemplo,
a ver, aquí el voltaje se queda ahí, este va a pasar al otro lado con negativo, ¿no? Divide entre las resistencias, se simplifica acá, ¿no? Queda voltaje sobre resistencia y queda todo esto sobre resistencia, ¿no? De acá despejo lo que es la diferencia de tiempo, ¿no? Que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y todo esto que está aquí va a pasar al otro lado a dividir, ¿no? Y una vez que yo tengo esto, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios, me queda de esta manera. ¿No? Y ahí es que procedo a integrar, ¿no? Desde cero hasta una carga Q para la diferencia de carga y desde cero hasta T para un tiempo T, ¿no? Entonces, integrando esto, las constantes salen, ¿no? Por ejemplo, en acá sale esto, ¿no? Ya, y en acá mmm, multiplico por menos uno porque esta Q está con menos uno, ¿no? Ya, y bueno, aquí se llama, hay una, por ejemplo, ¿qué pasa cuando integras uno sobre X diferencial de X? Esto es logaritmo de X, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando tú quieres integrar uno sobre menos X, ¿no? Esta es la función, ya, uno sobre menos X. Entonces tienes que multiplicar por la derivada de la función. En este caso, ¿cuál es la derivada de menos X? Menos uno. Entonces pasa lo mismo acá. ¿Cuál es la derivada de esto respecto de la carga? Menos uno, ¿no? Entonces hay que multiplicar por la derivada de la función, de aquí diferencial de X, y esto va a ser igual al logaritmo de... bueno, va a ser igual al logaritmo de lo que está aquí abajo, ¿no? En este caso sería voltaje por la capacitancia menos la carga, ya de esta manera. Desde cero hasta Q mayúsculo. Y como estamos multiplicando por menos uno, hay que dividir entre menos uno, ¿no? Ya, y acá la integral de diferencial de tiempo, ¿no? Es el tiempo desde cero hasta t, se queda solamente t, ¿no? Aquí aplicando los límites superior e inferior, nos queda de esta manera, ya de esta manera, y ahí nos da lo que es la carga, ¿no? La carga para un determinado tiempo, ¿no? De esto es despejando lo que es la carga, ¿ya? Ahora, para ir a la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo, ¿no? Si derivan la carga respecto al tiempo, les va a salir esto. Y eso igual está acá, ya ahí lo pueden verificar. RL, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Aquí está. Esta es lo que es la corriente, ¿no? Ya, y directamente les está dando lo que es el voltaje. Ya nosotros lo que teníamos era la carga, ¿no? Pero no se olviden que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar el voltaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? A la carga la tengo que dividir entre la capacitancia, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos esto, dividido entre la capacitancia, ya si dividimos esto entre la capacitancia, vamos a obtener esto, ¿no? Fíjense, solamente nos va a quedar el voltaje de la fuente, ¿no? Entonces, eso pasa lo mismo, ¿no? Si dividimos esto entre la capacitancia, se simplifica y solamente nos queda este voltaje, ¿no? Y ahí tendríamos lo que era el voltaje y ya no la carga, ¿no? Simplemente con esa relación, ¿no? La capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje, ¿no? Si quiero el voltaje, va a ser igual a la carga, que ya he encontrado la carga, dividido entre la capacitancia, ¿no? Entonces esta carga dividida entre la capacitancia se simplifica y ya tengo lo que es el voltaje y ya tengo lo que es la corriente, ¿no? Y es lo mismo que está en lo que es el formulario, ¿ya? De esa manera. Ahora, para la parte de descarga, ya una vez que lo hemos cargado y lo hemos descargado, este va a ser el voltaje y esta va a ser la corriente, ¿no? E igual de la misma manera está explicado acá, ¿ya? ¿No? Cuando se descarga el capacitor, ¿ya? Ya, esto pasa en un tiempo de 0 segundos, ¿ya? Pasa en un tiempo de 0 segundos. Ya, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Ya, nosotros ahora vamos a volver a abrir, ¿ya? El capacitor ya está cargado, ¿no? Ha llegado hasta aquí, ¿no? Y luego se va a empezar a descargar, ¿ya? Ahora, cuando abrimos esto, ¿no? Entonces el voltaje, acá ya no va a circular, va a circular corriente, pero por el capacitor, ¿no? Porque se va a ir descargando un poquito, ¿ya? Y el voltaje va a ser igual a cero.
Ya, eso es lo que nos está diciendo aquí. Ya el voltaje de la fuente ya no se va a tomar en cuenta, ¿no? Todo esto al otro lado pasa con signo positivo. Ya sabemos a qué es igual el voltaje del capacitor, ¿no? Ya sabemos igual a qué es la corriente. Reemplazamos, ¿no? Y obtenemos esta relación, ya que no es muy utilizada. Prácticamente esto no se obvia bastante. Incluso lo podría borrar y no pasa nada. Ya, entonces, cuando pasa un tiempo después de los 0 segundos, ¿no? Eso es lo más importante. ¿No? Igual el voltaje acá se vuelve cero, tenemos todo esto, ¿no? Ya hacemos el voltaje del capacitor, la corriente, y ahí procedemos a integrar miembro a miembro, ¿no? Integramos acá, ya nos sale lo que es la carga, ¿no? Derivando esto, obtenemos lo que es la corriente. ¿Ya? Y otra vuelta, si yo divido esta carga entre la capacitancia, obtengo lo que es el voltaje, ¿no? Y a ver, nos fijaremos aquí. No, ahí está, ¿no? La carga sobre la capacitancia, ¿no? Y multiplicado por eso lo que les decía. Ya, de esa manera, ¿no? Entonces ahí estaría lo que es la carga y lo que es la corriente cuando se descarga el capacitor. Y ahí aquí hay una grafiquita, ¿ya? Esto es cuando se carga, ¿no? Fíjense, ahí les da lo que es el valor de la carga que lo hemos encontrado, ahí les da lo que es el valor de la corriente que lo hemos encontrado, ¿no? Y ahí les da bueno, que es la ley de voltaje, ¿no? Los motores de los voltajes, etcétera. Y esta es la gráfica cuando se descarga, ¿no? Ahí tenemos la carga, el voltaje y la corriente, ¿no? Entonces ahí está. De esta manera, y cuando ustedes grafican, colocan en un osciloscopio las formas de onda del capacitor, cuando abrimos y cerramos el interruptor, es esto, ¿no? De esta manera se carga y luego se descarga, ¿no? Otra vuelta conectamos, se vuelve a cargar, desconectamos, se descarga, ¿ya? Y ese sería, ¿no? Esa es la parte teórica. Ya después vamos a hacer ejercicios, pero como les digo, no entró al segundo parcial del anterior semestre y creo que tampoco están avanzando. Así que hasta ahí estaríamos. Quedando ya su examen teórico, si no me equivoco, es el 31. Entonces este miércoles normal terminamos lo que es esto y empezamos con el tema de campos magnéticos y ya directos resolvemos el segundo parcial, ¿ya? Ahí quedamos, compañeros.